Bienvenidos a Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en CLIS Radio TV. Sabéis que desde que hemos comenzado esta nueva horneada de programas, estamos haciendo programas un poco diferentes, de preguntas y respuestas. He traído a niños a la radio y también seguimos con los antiguos programas con invitados. Y además hemos incluido una vez al mes un programa en el que yo os voy a hablar sobre cosas en las que soy experta en la materia y traigo a una entrevistadora o un entrevistador. Y hoy traigo una entrevistadora muy especial que, como os he dicho, no quería desvelaros el secreto hasta hoy. Tenemos aquí a Marta Calderat, que es una niña de 11 años, pero que va a cumplir 12, ¿vale? Y que es una de mis colaboradoras en el programa y que quería que me hiciese ella las preguntas. Así que estuve buscando y buscando quién podía hacerme una entrevista y he decidido que van a ser niños y niñas quien me va a hacer la entrevista y espero que Marta pueda venir muchas veces también a entrevistarme. Hola Marta, bienvenida. Hola. ¿Qué tal se siente siendo entrevistadora? Periodista entrevistadora de repente. A la vez contenta y nerviosa. Sí, un poco, ¿verdad? Como diciendo, ahí va, de repente. Bueno, pues la voy a dejar la palabra a ella porque hoy me va a entrevistar y va a hacerme algunas preguntas que espero saber responder, porque no sé muy bien, si son muy difíciles a lo mejor no sé responder. ¿Me quieres empezar a hacer alguna pregunta? Sí. ¿Te acuerdas de cómo era el título del programa de hoy, que no lo he dicho? Era sobre la inteligencia emocional a través de los cuentos. Vamos a hablar sobre inteligencia emocional, sobre emociones y sobre cómo los cuentos nos ayudan mucho a trabajar esto tan profundo como la inteligencia emocional. Y ¿sabéis por qué se me ha ocurrido el hacer un programa ahora justo de cuentos o de literatura? Pensando en los 3 cuentos que tengo publicados, he pensado que justo ahora que estamos en plena Feria del Libro, que está ahora mismo el Retiro lleno de libros, respirando autores, firmas, pues he dicho, es el momento. Y además de eso es que mañana justo firmo en la Feria del Libro de 6 a 8 de la tarde en la caseta de la librería Muga, que es la 135. Así que espero encontrarme a muchísimos de vosotras y de vosotros por allí y disfrutar de ese momento tan especial que es la Feria del Libro. Así que Marta, adelante, mi querida entrevistadora. ¿Por qué son tan sanadores los cuentos? ¿Por qué son tan sanadores los cuentos? Pues mira, yo cuando me puse a investigar sobre los cuentos, Marta, me encontraba algunos tipos de cuentos que sí que eran sanadores, así como terapéuticos y con fondo psicológico, pero también me encontraba otros cuentos que eran un poco más catárticos, que se llaman, que eran cuentos en los que yo me encontraba información que estaba bien para que la gente pudiese desahogarse, pero no había ese matiz como sanador. No en todos los cuentos hay algo que nos está aportando algo para sanarnos. Así que yo dividí eso y dije, yo creo que hay cuentos que realmente son sanadores y otros cuentos que nos sirven, bueno, pues simplemente pues para identificarnos con el personaje, para contarnos una historia, pero no llegan un poco a trabajar algún aspecto importante de la psicología, como puede ser la autoestima, como puede ser la resolución de conflictos, como puede ser cuando echamos mucho de menos a nuestra madre o a nuestro padre, que eso también hay muchos cuentos que lo trabajan. Y son sanadores por una razón muy importante, y es que los cuentos van a dirigirse justo a una parte de nuestro cerebro muy profunda. Van a dirigirse a nuestra parte más inconsciente. Es como que, aunque no queramos que los cuentos nos ayuden o que nos lleguen, nos van a llegar porque las metáforas en sí nos hacen trabajar ese área de nuestro cerebro que sería como nuestra parte más inconsciente. Entonces es como que de repente llegamos a ese momento que escuchamos un cuento. ¿Te ha pasado alguna vez, Marta? Y de repente me digo, ¡hala, es verdad! ¿No? Eso que dice el cuento, ¿no? Es como, es verdad, qué bueno, ¿no? Pues eso es lo que hacen los cuentos, que llegan justo ahí, a un lugar muy profundo y llegan a nuestro inconsciente. Y nos sentimos identificados con los personajes de manera natural, porque para nuestro inconsciente no existe la diferencia entre el otro y yo. Entonces, si el personaje, por ejemplo, es el caramelo de mora, ¿vale? Como mi cuento, pues en realidad el caramelo de mora, para nuestro inconsciente no existe el caramelo de mora, somos nosotros. No hay una diferencia entre el yo y el otro. Entonces, cualquier personaje que haya en cualquier cuento, nos vamos a identificar con él de manera natural. Y para nuestro inconsciente es como si fuese algo mágico, ¿no? Como un ritual. Si vemos a alguien haciendo algo que nos gusta, por eso a veces nos emocionamos. Hay una investigación en la Universidad de Parma que se hizo en Italia, que se vio como esas investigaciones, Marta, que ocurren a veces, en las que no se investiga una cosa y se averigua otra, ¿sabes? Se está investigando algo y de repente aparece otra cosa. Pues este fue un poco así. Y había un montón de monitos que estaban todos monitoreados
monitorizados con electroencefalogramas en la cabeza y de repente se dieron cuenta que había un monito que estaba comiéndose un cacahuete. Y entonces se dio cuenta que otro de los monitos que estaba monitorizado y se veía qué pasaba en su cabeza sentía lo mismo, se activaban las mismas áreas en su cerebro que el que se estaba comiendo el cacahuete. Y entonces dijeron, ¡wow! Y ahí descubrieron una cosa que se llaman las células espejo, que dijeron, cuando vemos a alguien haciendo una cosa, nos sentimos de la misma manera. Por eso cuando vemos una peli así muy emotiva, de repente, sí, nos ponemos a llorar. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, sí. A mí mucho. muchas, sí. Es justo por eso, porque hacemos como un espejo, ¿no? Esas son las células espejo, invitan a decirnos, ¿no? que en realidad lo que está ocurriendo es eso, que nos vamos a identificar con lo que esté pasando justo enfrente. Así que fíjate qué bonito, ¿no? Y qué importante, porque podemos usar los cuentos para dejar ahí ¿no? Como una especie de pincelada, decir, si escuchamos un cuento voy a sentir que me está pasando a mí también. Por eso son tan sanadores, porque nos van a ayudar casi sin darnos cuenta. Incluso a mí me gusta pensar que los cuentos tienen algo así como una manera de protegernos. Cuando existe una situación muy dolorosa que nos ha ocurrido, no sé, por ejemplo, no sé, una despedida muy fuerte, una enfermedad muy grave, cosas muy duras, la pandemia como hemos vivido, cuando ocurren cosas tan duras y tan difíciles, en muchos momentos es tan doloroso el dolor que hay gente que a lo mejor le cuesta mucho hablar de esas cosas. ¿Conoces a gente que le cuesta hablar mucho de su dolor? Sí, sí. Vale. Sí. Pues cuando cuesta mucho, porque eso significa que les duele mucho, ¿vale? Cuando contamos un cuento eso les puede ayudar, porque es como cuando decimos, a un amigo mío le pasó aquello de... ¿Sí? Y en realidad nos está pasando a nosotros. Pues es lo mismo. Con los cuentos ocurre algo muy similar y algo muy parecido, que es como si de alguna manera el cuento nos fuese a proteger, nos estuviese protegiendo para poder acceder a una herida que tenemos en nuestro corazón muy profunda, pero de una manera así como muy cuidadosa, ¿no? Como muy amorosa. Por eso son tan sanadores los cuentos. Y seguiremos hablando de ello. ¿Alguna pregunta más tienes por ahí, Marta? Sí. ¿Por qué nos ayudan a mejorar nuestra inteligencia emocional? Pues justo por esto que estamos diciendo, porque justo nuestro inconsciente, como decíamos, nuestro inconsciente es unitario, que se llama, y no diferencia entre el otro y nosotros, ¿vale? Por lo tanto, va a trabajar todo el rato esto. Además de eso, es atemporal. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no existe el tiempo para él. Entonces, en el cuento, cuando decimos, érase una vez, hace muchísimos años, nuestro inconsciente y nuestra parte más profunda del cerebro no entiende el tiempo. ¿Y entonces qué pensará si no entiende el tiempo? Que eso que parece que ocurrió hace millones de años es igual que se esté ocurriendo ahora, ¿vale? Porque es atemporal. Entonces eso es lo bonito, porque él no va a diferenciar qué ocurrió hace mucho tiempo. De hecho, nosotros cuando vemos una película de una guerra muy antigua o de los campos, ¿no? de un niño que ha vivido una situación muy dura, nos emocionamos igual y no pensamos, no, esto ya pasó. No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque porque nuestras emociones, esa parte de nuestro cerebro, está hablando de esa parte atemporal, ¿vale? Es unitario, es atemporal y no diferencia entre el otro y nosotros. Entonces, como no diferencia entre el otro y nosotros, va a trabajar todo el rato esto. Y hay una cosa muy importante también de nuestro inconsciente, y es que no distingue la realidad de la ficción. Así que si es un cuento o es una historia, no va a diferenciar si es de verdad o es de mentira. ¿Vale? Así que fíjate, van a trabajar justo esos aspectos. Y además de eso, el inconsciente tiene una cosa muy bonita y muy ingenua, porque es inocente. Para él no existe el bien y el mal. Entonces es como cuando somos pequeñitos y de repente un niño nos agarra del pelo o un bebé nos agarra del pelo. En ese momento eso no es nada malo ni bueno, simplemente el niño está agarrando y no está haciéndolo como algo negativo hacia nosotros, no es nada personal, es que en ese momento no sabe que eso hace daño. Simplemente es algo tan primitivo, tan natural que sale, pues que es inocente. No hay una diferencia entre el bien y el mal. Entonces no existe como en el cuento de Caperucita, el lobo y Caperucita, sino que simplemente son personajes, es un juego, ¿no? para el inconsciente, y no existe, ¿no? esa moral del bien y del mal. Entonces es muy interesante porque es como si de repente dejásemos a nuestro interior hablar desde un lugar muy profundo y muy biológico a veces, porque si alguien en un momento determinado nos hace daño, pues nosotros reaccionamos. ¿Eso está bien o mal?
Pues ni bien ni mal, ¿no? Regular. Claro, o no sabemos, ¿no? De alguna manera, pues depende, ¿no? Depende cómo lo miremos y desde dónde lo miremos. Pues para nuestro inconsciente no existe eso, no hay juicio para él, simplemente reacciona, pero no va a ver que es bueno o malo. Entonces eso también ayuda mucho, porque cuando alguien ha hecho alguna cosa mal, como cuando yo escribí el cuento de Mímulo, del paraguas de Mímulo, algunos niños me decían, es que yo soy Bruno, ¿no? Y entonces de repente me puedo identificar con Bruno y puedo darme cuenta que yo a veces he actuado como él y no pasa nada, porque es un cuento, ¿no? Y estamos jugando, ¿no? De alguna manera. Y de alguna manera me ayuda a poder identificarme con un personaje que ha podido hacer daño en un momento determinado y me ayuda a liberar, ¿no? A soltar. Porque al final la inteligencia emocional consiste en algo muy sencillo, Marta, y es que realmente cuando alguna emoción se ha quedado atascado, algo nos ha hecho daño del pasado, lo que tenemos que hacer en el presente es expresar eso para que no se quede ahí atrapado y que duela. Eso en realidad es la inteligencia emocional, que una emoción que se ha quedado atascada en un momento determinado termine de salir. Así que los cuentos están todo el rato, ¿no? Moviendo esas emociones o haciendo esto. ¿Alguna pregunta más que tengas por ahí? Sí. ¿Por qué nos identificamos siempre con el protagonista? Pues eso es justo por lo que he dicho antes. Yo hay un ejemplo que pongo siempre, y a lo mejor lo he dicho aquí en la radio ya muchas veces, que a veces parezco sí que repito como las historias, como los abuelos que van repitiendo las batallitas, pues yo a veces soy un poco así. Y cuento la historia de que yo en terapia, en mi despacho, tengo un monito que se llama Mini Sparky, que es mi ayudante de terapia. Y entonces yo a él le digo que me ayuda normalmente y entonces a los niños les digo a veces, pues resulta que a Mini Sparky le ha pasado algo, ha tenido un mal día en el cole y me ha dicho que te lo quiere contar a ti en lugar de contármelo a mí. Y entonces se lo pongo en el oído y les digo, a ver, ¿qué te está contando? Que te lo cuente a ti porque me ha dicho que hasta que no vengas tú no se lo va a contar a nadie. Y entonces se lo pongo en el oído, le cuenta algo, me lo cuenta y ¿qué me va a contar Marta? Pues... ¿Lo que le ha pasado a él o lo que no le ha pasado a él? ¿Algo que le ha pasado a él o no? ¿Qué crees? No. ¿No? ¿Algo que no le ha pasado a él? No. Pues generalmente, ¿sabes lo que pasa? Que sí, que nos cuentan justo lo que les ha pasado. ¿Sí? Exactamente lo que les ha pasado. Es como que se lo inventan, pero cuando nos intentamos inventar algo, tú puedes inventarte algo, sacamos cosecha de lo que nos ha ocurrido. Sacamos cosecha. Ay, por eso justo. Entonces Mini Sparky nunca es Mini Sparky. Mini Sparky es un ayudante de terapia porque nos va a ayudar a contar las historias de los niños difíciles a través de un personaje. Por eso nos ayuda tanto, porque nos identificamos exactamente con el protagonista de esa manera. Y por eso hemos dicho antes que cuando vemos una película y vemos al protagonista, nosotros lloramos porque nos sentimos identificados con él, con algo que nos ha pasado. ¿Te ha pasado alguna vez, a lo mejor no te has dado cuenta, ¿vale? Pero ¿te ha pasado alguna vez que a lo mejor ves una película de algo que te acaba de pasar a ti hace poco y te emociona más que otra cosa que no te haya pasado? Sí. Justo es por eso. ¿Vale? Por eso nos identificamos, ¿vale? Es como si es algo que te ha pasado a ti encima hace poco, dices, bueno, yo es que ahora veo justo este tipo de escenas y es que no puedo parar de llorar. Y justo te ha pasado algo, ¿no? Relacionado con eso. Pues es justo por esto, ¿vale? Por eso nos identificamos con el protagonista, porque nuestro inconsciente está preparado. A mí me gusta pensar que los cuentos de alguna manera han sido creados para ayudarnos a trabajar nuestra inteligencia emocional y es como de esas cosas mágicas que existen en la vida, que están ahí, ¿no? Como para poder ayudarnos a soltar y a expresar determinadas cosas que tenemos dentro. Y de hecho las historias y los cuentos nos llevan acompañando desde siempre, ¿no? Desde hace millones y millones de años las historias se iban contando y contando. Y fíjate, hasta en las cavernas, cuando se pintaban los mamut en las paredes, ya se estaban contando historias, ¿no? Sí. Y eso ya era terapéutico. Ya empezaban, cuando vino el otro día el mamut y allí que lo pintaban. ¿Sí? Decían que también era para atraerles, a lo mejor, que era una manera de hacer una visualización, como ahora. Cuando, por ejemplo, queremos tener un examen bueno o queremos que algo salga muy bien, nos podemos imaginar que eso está saliendo bien y así preparamos nuestro cerebro. Pues ellos hacían lo mismo, ¿no? Pintaban ahí el mamut como diciendo, mañana que venga uno de estos, grande, grande, para poder alimentar a toda mi familia. Y era terapéutico, ¿no? También, era como una especie de ritual que se hacía. Así que fíjate si llevamos utilizando los cuentos para sanarnos, ¿no? De hace millones y millones de años.
¿Tienes por ahí alguna pregunta más? Sí, A ver, cuéntame. parece que los adultos ven algunas emociones como buenas y otras como malas, Ujú. cuando en realidad son todas tan importantes. ¿Por qué? ¿Tú qué crees de esto? Ayúdame un poco. ¿Tú qué piensas de esas emociones? Porque hay como determinadas emociones que tienen como mala prensa, ¿no? Sí. Marta, ¿cuál pueden ser esas que tienen mala prensa? Pues a lo mejor el enfado. Sí, el enfado, la rabia tiene muy mala prensa, ¿no? Todo el Sí. mundo la juzga mucho. ¿Cuál más? ¿El miedo también? miedo, El el miedo miedo. también. Y luego hay otras que tienen buena prensa, la alegría, ¿no? La alegría, sí. A todo el mundo le encanta, ¿no? Sentir alegría. ¿Y tú qué piensas? ¿Que son malas, buenas? ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que aunque haya emociones que nos hagan daño, Nos hacen cuesten, sentir mal, ¿no? Sí, yo creo que todas son buenas, porque Ujú. así nos damos cuenta de algo que a lo mejor estamos haciendo mal o que nos está haciendo sentir mal. Mira, justo es lo que has dicho. Y voy a poner algún ejemplo para que nuestra audiencia nos pueda entender un poco más. Imagínate que vamos a... Bueno, nosotros estamos en Madrid y aquí hay una carretera que se llama la M30, que pasan coches, ¿no? Un montón de Sí. coches muy rápido y hay muchísimo tráfico. Y no pueden pasar personas, solo pueden pasar automóviles. Y imagínate que cruzamos sin miedo la M30. ¿Qué nos podría pasar si no tenemos miedo y decidimos cruzarla? Hombre, pues ¿Es peligroso o no? ¿Puede ser peligroso? Ir sin miedo por la M30 diciendo, bueno, yo voy a pasear por aquí, como si fuese el campo. yo creo que un poco peligroso es. Vale. Y si, por ejemplo, aquí en el estudio de radio, Marta, entra un tigre o una serpiente, así de esas grandes, Sí. y no sabemos si es peligrosa o no, porque tú y yo no entendemos de serpientes. Imagínate que nos acercamos a ella y decimos, ¡ay, qué bonita y qué mona! O al tigre, ¿no? Le decimos, ¡qué mono el tigre! ¿Qué pasaría si no tuviésemos miedo? Pues ¿Qué crees que puede pasar? a lo mejor los animales, la serpiente o el tigre, no se asustarían Ujú. y No sería- pasaría nada. Claro. Y imagínate que nos acercamos demasiado y el tigre empieza a hacer... Y nosotros decimos, ¡ay, qué mono! Y decimos, no tengo miedo, voy a seguir acercándome. Y hace... ¿Qué pasaría? ¿Es peligroso? Sí. Oh, o sea que nos puede comer, ¿no? Sí. En realidad, vale. Así que imagínate si no existiese una emoción como el miedo, ¿no? Pues sería peligroso, porque el miedo nos sirve para protegernos. Sí. Existe para protegernos de situaciones difíciles y es importante tenerlo. Y es importante tener miedo porque hay situaciones que pueden ser peligrosas y que tenemos que ir con cuidado. Porque imagínate que vamos de noche en un barrio peligroso con dinero, enseñándolo así por los bolsillos sin miedo. ¿Qué podría pasarnos? Hombre, pues Que nos roben, ¿no? claro. Peligroso también. Así que el miedo va a ser que tampoco es tan malo. ¿Vale? Así que con muchos ejemplos podemos ver pues que las emociones no son ni buenas ni malas. En realidad, las emociones son la consecuencia a algo que está ocurriendo. ¿Mm? Porque a veces cuando vemos a un niño llorar, a un niño muy pequeñito, si le vemos llorando enseguida hay veces que se suele decir. ¿Qué se suele decir? Pues Cuando vemos a alguien llorando, ¿tú has escuchado? Es que todavía se dice eso, de no llores. sí, ¿Lo has no escuchado? llores. Sí, sí. Y claro, el bebé de repente, imagínate que se está desahogando por algo, porque acaba de tener una luz muy fuerte, un ruido muy fuerte, y está desahogándose. Y le decimos, no llores. Claro, imagínate cómo se queda, ¿no? O que tú estás desahogándote por algo que te ha pasado y te dicen, no llores. ¿A que no te ayuda? No. Te pone más nerviosa. Sí, más Es nerviosa aún. Claro, déjame que llore, ¿no? Necesito expresar algo que ocurre. En realidad, las emociones simplemente son consecuencias a una situación que está ocurriendo y nos ayudan a traspasar esa experiencia, a transformar esa experiencia. Es algo bueno, es algo natural. Cualquier emoción es algo bueno. La rabia también sirve para protegernos. Si de repente alguien nos va a hacer daño, ¿no? Y le decimos, "Ch", ¿no? Y nos ponemos Sí. firmes y sacamos un poco esa rabia, el otro no se atreve a acercarse. No. No está mal, ¿no? También sacar un poco la rabia. A veces un poco de broma incluso, ¿no? Pero ahí la Sí, sacamos, sí. ¿no? Como, ¿sí? Y a que ayuda. Sí. Si te colocas ahí en tu sitio y dices, uy, no se atreven a decirte nada. De repente, ¿no? Así que es bueno eso. Sí. Sí, bueno. Vale, es bueno. O sea que las emociones todas son buenas y tenemos que ir aprendiendo cada vez más y más a no decir eso de no te enfades, no llores, porque no es algo que decidamos. Si tú te has enfadado,
es porque ha pasado algo hace 10 minutos, pero no podemos decir no te enfades, porque ya nos gustaría a nosotros no enfadarnos, ¿no? Pero es que no podemos, ¿no? No podemos salir de ahí. Nos ayudaría más que nos dijesen algo como, pues suelta el enfado, desahógate, sácalo ahora, ¿no? O llorar está bien, deja que salga, no lo dejes dentro, ¿no? Pueden ser frases que podamos ir cambiando. Es como, claro, es normal, ¿sí? Porque es algo biológico. Es como si de repente nos hacemos un corte y le decimos a la sangre, no salgas, ¿no? A las plaquetas, no vengáis, ¿no? A la herida. No podría ser, ¿no? Pues sería un poco lo mismo. Así que es bueno. ¿Es bueno sangrar? Sí, es bueno, porque si no llegan las plaquetas ahí, hacen una especie de, ¿no? de presión, pues seguiría saliendo y nos desangraríamos. Así que es bueno que vaya toda la sangre, ¿no? Saliendo, porque eso es bueno. Es natural, es algo bueno. ¿Más preguntas tenemos? Sí. ¿Por qué crees que la rabia es un regalo? Bueno, pues esta frase, que yo es una frase que utilizo mucho, me gusta mucho porque yo la cogí de Marshall Rosenberg, que es un autor que además murió hace poco y habla de un libro que se llama La comunicación no violenta. Y él lo que dice es esto, que la rabia es un regalo, por esto que acabamos de decir. Él dice que la rabia es como un piloto automático que se enciende en nuestro coche. Vamos conduciendo y se enciende un piloto automático. ¿Qué podemos hacer, Marta, si se enciende el piloto automático? ¿Tú qué harías si vas conduciendo y ya conduces, imagínate, y se te enciende un pilotito en el coche? ¿Qué haces? Pues... Puedes hacer dos cosas, pero ¿tú qué harías? ¿Qué se te ocurre? Puedes hacer dos cosas, ¿te las digo? Sí. Puedes hacer dos cosas, o decir, voy a cambiar la bombilla que se ha fundido, o puedo decir, voy a llevarlo al taller a ver qué está pasando. ¿Cuál eliges tú? Llevarlo al taller. Vale, pues la rabia es eso. La rabia es un piloto que nos está diciendo, tienes una necesidad no cubierta que no se está cubriendo en este momento. Tienes una necesidad que no está cubierta. ¿Vale? Igual que el coche, que tiene una necesidad de lo que sea, pues llega que no hay gasolina, lo que sea. ¿Vale? Entonces, es un regalo porque nos está hablando de que hay necesidades que tenemos ahí que podemos cubrir y que la rabia viene a contarnos que esa necesidad no la tenemos cubierta. Hay momentos en los que decimos, es que estoy como enfadada porque es que esta amiga no me trata bien o no me trata como me gustaría. ¿Es bueno sentir esa sensación de rabia? Pues sí, porque de alguna manera, claro, vas a volver a construir seguramente con esa amiga o una relación mejor, o vas a decir a esa amiga, mira, es que a lo mejor, pues es que tenemos que seguir caminos diferentes, porque resulta que es que no somos de la misma pasta, ¿no? Y a veces pasa, duele mucho en muchos momentos, porque querríamos, pero a veces no se puede, ¿no? A veces uno es una tortuga de mar y otro es una tortuga de tierra, por ejemplo, ¿no? Como un cuento que existe sobre esto. Sí. Y tenemos que dejarlo pasar. Y hay en otros momentos que tenemos que decir, no, pues es que mira, si no me tratas bien o no me tratas de esta manera, yo no voy a seguir, ¿no? De este modo. Entonces, la rabia es un regalo por esto justo. Entonces, cada vez que sintamos rabia, vamos a invitar a todas las personas que nos escuchan, ¿vale? A decir, qué bien, un regalo viene a mí, ¿vale? Tengo un regalo entre mis manos. Hay una necesidad que no estoy dejando que se cubra y por eso estoy tan enfadada. ¿Vale? Tan frustrada y tan dolida. En lugar de decir, es que me enfado demasiado, es que debería tomarme las cosas mejor. Sí, porque a veces nos enfadamos y nos sentimos como encima culpables por enfadarnos, ¿verdad? En lugar de decir, oye, qué bien que me estoy enfadando, porque eso quiere decir que tengo una necesidad que no he sabido todavía cubrir, por lo que sea, o mi entorno no ha sabido cubrirla. Voy a buscar la manera de cubrirla. ¿Cuál es esa necesidad? ¿De que me quieran? ¿De que me hagan caso? ¿De que me traten mejor? ¿De que me miren? ¿De tener un lugar más importante en el entorno de amigas? Porque a veces pasa que en nuestro entorno de amigos necesitamos un lugar un poco más poderoso, porque tenemos mucho que aportar y a veces no nos dejan ese lugar. Sí. ¿No? Imagínate, nosotros queremos contar ahora muchas cosas y no nos dejasen hablar ahora, ¿no? Pues nos enfadaríamos porque diríamos, oye, que tenemos muchas cosas que decir, importantes, ¿no? Pues entonces, ¿qué te parece, Marta, si invitamos a la gente a que cada vez que les aparezca el enfado o la rabia, puedan traducirlo a tengo una necesidad insatisfecha y voy a buscar cuál es esa necesidad que tengo que cubrir, ¿no? Me parece una buena idea. Vale, vamos a ver si eso les ayuda, ¿vale? Y a ver si nos hacen preguntas o nos cuentan cosas, ¿vale? Sobre esto. Vale, ¿alguna cosa más? Madre mía, el tiempo pasa muy rápido. Han pasado ya 25 minutos, Marta. Qué rápido pasa el tiempo aquí en la radio, ¿eh?
Madre mía. A ver, cuéntame alguna cosa más. ¿Qué podemos hacer cuando queremos ayudar a una persona, pero esa persona no se deja ayudar? Claro, porque tú pensarás, fíjate que de cosas estamos hablando por aquí, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez con alguna amiga? Sí. Que de repente dices, jo, o un amigo que dices, de verdad, yo le quiero ayudar, pero no se deja ayudar. ¿Mm? Eso pasa muchas veces también de las mamás y los papás a los hijos que quieren ayudarles y sobre todo cuando son adolescentes y que no hay manera, o incluso una hija que quiere ayudar a su madre porque sabe un montón de cosas sobre inteligencia emocional, pero no sabe cómo transmitírselo a su madre porque no le llega o por lo que sea. ¿Mm? Pues aquí vamos a contar un cuento. ¿Te parece bien que cuente Vale. un cuento? Porque es el cuento que a mí siempre me ayuda o me ayudó con esto. Porque cuando yo ayudaba a personas en la consulta, también tenía que estar en esa actitud de decir, ¿qué hago si quiero ayudar a la persona que tengo enfrente, pero aunque me esté pidiendo ayuda, del todo no está queriendo mi ayuda? Y eso no es tan fácil. Ya. ¿Mm? Así que tuve que aprender este cuento y casi que bañarme en él muchísimas veces para que se me quedase impregnado todas sus enseñanzas, ¿vale? Vale. Pues este cuento dice algo así. Yo los cuentos me los invento un poco, ¿vale? O sea, yo leo un cuento y luego de repente, si lo encontráis por internet, a lo mejor decís, no es exactamente así, Paula. Bueno, yo lo cuento a mi manera, ¿vale? Vale. Este era una vez un hombre que se encontró un capullo de mariposa. Y ese capullo de mariposa tenía un pequeño agujerito porque estaba la mariposa intentando salir, porque estaba a punto de salir de la crisálida. Y empujaba y no conseguía salir. Entonces ese hombre decía, ay, madre mía, qué de empujones que tiene que dar para salir, está la pobre que no puede más. Y seguía viéndola empujando y dice, tengo que hacer algo, tengo que ayudarla. Y entonces decidió ir a ayudarla. Y fue corriendo a buscar unas tijeras que tenía por allí. Entonces abrió el capullo de mariposa y salió la mariposa. Y resulta que miró la mariposa y era muy curioso porque tenía las alas plegadas y el cuerpo lo tenía hinchado, inflamado. Y decía, qué raro. Y daba como saltitos. Qué raro, ¿por qué no vuela? ¿Por qué no vuela esta mariposa? Y entonces se dio cuenta que los empujones que necesitaba para salir de esa crisálida eran necesarios para el cuerpo que estaba lleno de sangre llegase a las alas y por fin pudiese volar. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer cuando alguien necesita ayuda, Marta? Pues ¿Abrir el capullo de mariposa o dejar que... Vale. Dejarlo que él y mirarlo, ¿no? Como que está ahí y que ese momento de salir de la crisálida o una muela que sale o en la primavera, ¿no? Como estamos ahora, como en los brotes, ¿no? Son tan, wow, que tienen que salir. Eso es muy doloroso a veces y cuesta, pero tiene que pasar, ¿no? Y tiene que salir y hay que mirarlo y admirarlo y dejar que ocurra. Porque ahí solo podemos decir, bueno, va a salir, ¿no? Es un proceso natural, pero nosotros no podemos coger las tijeras y hacerlo por el otro. Así que a veces hay que admirar esa crisálida y ese capullo para que pueda salir de manera natural la mariposa cuando sea su momento. Y saber que en su naturaleza está eso, porque en la naturaleza de cada uno está el avanzar, el mejorar, en el momento en el que podamos y necesitemos. Pero a veces, por ejemplo, tú puedes crecer más rápido que una amiga tuya y entonces tú quieres que crezca a la misma vez que tú, pero a lo mejor no estáis en ese camino igual. Tú ya has aprendido esa enseñanza y a ella todavía le queda. Dices, uy, lo que le queda. Y otras personas nos mirarán a nosotros y nos dirán, madre mía, esta es lo que les queda. Madre mía. ¿Mm? Sí. Nos mirarán con compasión diciendo, puf, pues no les queda empujar la crisálida. ¿Vale? Y lo que necesitamos es que nos miren con cariño y que nos dejen hacer nuestro proceso. ¿Te ha pasado alguna vez que has dicho, yo quiero sola, yo quiero intentarlo sola? Sí. Pues eso es, ¿no? Lo que necesitamos de una persona que nos acompañe, ¿no? Que esté ahí, que nos pueda decir algo, sí que podemos decirle algo, oye, si tú necesitas, si tú quieres que en algún momento yo te cuente algo, te diga algo que te pueda ayudar, pero nunca forzar, ¿no? Ese proceso de aprendizaje, como ocurre con los cuentos nos lo dejan ahí, pero no están diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. A veces podemos dejar un cuento a una persona y le dejamos ahí ese cuento, pero no le decimos tienes que llevar esta enseñanza, ¿no? En tu vida. Se lo dejamos ahí. Es como a mí me ayudó mucho, a lo mejor a ti te ayuda. Sí. Eso suele ayudar más. Sí, mucho más.
Porque a veces, Marta, tenemos tantas ganas de ayudar y tenemos tanto afán de que el mundo y la vida, ¿no?, sea de una manera más bonita, más bella, que al final nos olvidamos que la belleza está ahí y también en los momentos difíciles, ¿no? Y queremos que todo sea bonito y que todo sea bello. Cuando, bueno, hay una frase de Confucio que dice algo así, que dice, la belleza siempre está ahí, es algo así, ¿no? Es como la belleza siempre está ahí, pero no siempre somos capaces de verla. Sí. Y a veces pasa el tiempo y la vemos, ¿no? Sí. Y pasa otro un poco más y la vemos todavía más. Y a veces estamos tan metidos dentro que no podemos ver, ¿no?, la belleza de determinados momentos. Y que la vida no solo tiene momentos buenos, también tiene momentos malos. Y tenemos que aprender a transmutarlos, ¿no?, a estar ahí. Y a decir, pues toca un día malo, pues toca un día difícil. Pues hoy unos días oscuros y ya está, ¿no? Y llueve y hay tormenta y aunque queramos que haya sol. Sí. Y también hay que estar preparados para esos momentos. Porque también nos volvemos fuertes, ¿no? Y decir, ¡wow, qué bien!, ¿no? Qué bonito, ¿no?, poder saber que podemos transitar y que somos fuertes para poder estar ante esas situaciones que nos pone la vida. Porque podemos, ¿no? Todos hemos pasado por momentos difíciles. Y aquí estamos, ¿eh? ¿Tú habías pensado en eso? No. Aquí estamos, ¿eh? Se dice pronto. Pero hemos pasado cosas buenas, malas, muy malas, y aquí estamos. No han podido con nosotras todas esas cosas. Y eso da fuerza, ¿no? Sí. Nos hace sentir fuertes y capaces. Pues eso es lo que podemos hacer. ¿Alguna pregunta más, Marta? Sí. Los niños y las niñas, las personas en general, son muy curiosas. Eso parece importante para la inteligencia emocional, ¿no? Pues sí, porque además hay una frase que yo sí que me he apuntado que quería hablaros hoy sobre la curiosidad en los cuentos, porque como vamos a hablar sobre los cuentos, algo esencial es la curiosidad, mantener la curiosidad. Cuando una persona es curiosa, es una persona que tiene salud emocional y tiene inteligencia emocional y tiene mucha salud mental. Es un símbolo y un síntoma de salud emocional en las personas. Si vemos una persona curiosa, si vemos una persona que le interesa la vida, que quiere aprender, eso quiere decir que es una persona muy sana. Cuanto más curiosidad tengamos, más salud, ¿no?, tenemos, ¿no?, dentro de nosotros. Así que tenemos que fomentar la curiosidad. ¿Quién son las personas más curiosas que existen en el mundo? ¿Los niños, las niñas, los adultos? ¿Quién crees que son más curiosos? Todos. ¿Todos? Uh-huh. Y los niños pequeños. Los niños pequeños son muy curiosos, están todo el rato investigando. Hay mucha salud, ¿vale? Hay que mantener. Los adultos lo que nos ha pasado es que hemos ido a veces desaprendiendo y hemos dejado esa habilidad que teníamos, porque todos tenemos esa curiosidad un poco lejos de nosotros, pero tendríamos que fomentar la curiosidad, ¿sí? A mí me gusta mucho cuando estoy hablando de un tema duro o importante, así como muy duro cuando estoy en sesiones de terapia y de psicología, a veces pongo un poco esa palabra, ¿no? Y digo, guau, qué curioso es esto. En lugar de poner qué duro, es como qué curioso. Para que la persona mire con curiosidad lo que ha hecho, ¿no?, lo que ha pasado. Porque es una manera, ¿no?, de esto. Y hay una frase de Edmund Burke que dice una cosa muy bonita. Dice, la primera y más simple de las emociones que descubrimos en la mente humana es la curiosidad. Así que fíjate qué bonito, ¿no? Sí. La curiosidad nos ayuda realmente a estar equilibrados, a estar sanos, a mirar cada parte de nosotros pues con curiosidad. Si tú miras tu rabia con curiosidad, dices, no, ¿por qué estoy sintiendo tanta rabia? Ay, voy a ver, curiosear aquí. O a ver por qué estoy sintiendo tanto miedo. Voy a ver si curioseo un poquito en mi miedo. A ver qué va pasando. Hoy me he comportado de una manera un poco fea con mis padres o con mis amigas. Voy a estar curiosa a ver qué me ha pasado, qué me ha podido pasar, ¿no? Ahí. Y eso nos puede ayudar, fomentar esa curiosidad. Así que la curiosidad yo siempre digo que sería la actitud esencial que permite que todo ocurra. Porque si miramos algo con curiosidad, permitimos que ocurran cosas muy mágicas. Así que tendríamos que fomentar nuestra curiosidad. ¿Cómo se te ocurre a ti, Marta, que podemos fomentar nuestra curiosidad? Pues para ser curiosos, ¿qué podemos hacer? Algo que se te ocurra. ¿La naturaleza crees que puede ayudarnos a fomentar la curiosidad? Mucho. Porque es muy curiosa la naturaleza, ¿no? Y siempre pasan cosas tan interesantes, los animales, ¿no? Los animales. Sí, mirarlos,
¿sí? Observarlos. Los cuentos también, ¿no? Las fábulas. También. Nos fomentan. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Los libros. Los libros. La literatura. ¿Te gusta leer a ti? Sí. ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez que empiezas a leer un libro y no puedes parar? Y quieres seguir y seguir y seguir hasta casi devorarlo. A eso estás curiosa ahí, ¿no? Eso es la curiosidad y se fomenta en las historias, en qué nos quieren contar, ¿no? En ese afán de descubrimiento. Ahí también estamos descubriendo. Y ver cosas nuevas, ¿vale? Viajar a sitios nuevos, ir por caminos que nunca hemos ido. Eso fomenta la curiosidad. No ir siempre por el mismo camino. O cuando vayamos a un restaurante, no siempre pedir el mismo plato, sino decir, venga, voy a pedir un plato diferente. Voy a curiosear en otro. A lo mejor no nos gusta. ¿O nos gusta más? O nos gusta más. A mí me encanta ir a algún restaurante que hace mucho que no voy y de repente que tengan un plato nuevo, ¿no? Es como, ¡oh, hay cosas nuevas!, ¿no? Una cosa nueva. Sí. Probar cosas nuevas. Probar tanto pues una fruta nueva, algo que no hayamos conocido nunca, porque cuando viajamos, yo me gusta mucho viajar y recuerdo mucho viajar a países asiáticos y conocer frutas exóticas que aquí no hay. El mangostín, por ejemplo, que es una fruta morada con como unos gajos, como si fuesen ajos, que tiene un sabor como súper especial. Es todas esas frutas y yo quiero probarlas, ¿no? Sí. Eso genera curiosidad, ver cosas nuevas y yo quiero eso. Qué curioso, ¿no? ¿Algo más para fomentar nuestra curiosidad o para hacerme más preguntas? Pues sí, una pregunta más. Bueno, varias. Uh-huh. ¿Por qué los niños y las niñas muy pequeños piden que les cuentes el mismo cuento una y otra vez? Esto es muy interesante, esta pregunta, porque muchas mamás y muchos papás me dicen, Paula, mi hijo va siempre a la estantería y quiere que le cuente el mismo cuento y me saca siempre el mismo. ¿Sí? ¿Tú qué crees que habría que hacer ahí? ¿Contarle el mismo o probar con otro, Marta? Es una pregunta difícil, ¿eh? La que te estoy haciendo. Soy consciente. Yo creo que si al niño o la niña ha elegido ese cuento es por algún motivo y yo creo que tendría que leer ese. Y a lo mejor dentro de varios días quiere otro, pero si en ese momento quiere ese es por algún motivo. Exacto, tal cual lo has dicho, ¿vale? Cuando un niño pide algo es porque realmente ese cuento, por lo que sea, aunque lo haya repetido 10, 20 veces, ¿vale? A veces es como que está intentando quedarse con esa enseñanza o hay algo ahí que es como, necesito escucharlo una y otra vez, necesito pensar que no pasa nada porque me enfade con no sé quién y entonces elijo ese cuento una y otra vez, una y otra vez. Entonces deberíamos, en lugar de decir, bueno, pero así le ayudamos a investigar otras cosas, cuando es un juego o cuando es un cuento, hay que jugar una y otra vez a ese juego o a ese cuento, porque de alguna manera es como si ese niño estuviese desahogándose con ese cuento. Es como si nos estuviese diciendo, me pasó la semana pasada una cosa muy dura y ese cuento me está ayudando a desahogarme. Y en lugar de poder yo contar la historia, que me resulta muy doloroso, el cuento me ayuda a expresar una y otra vez eso tan difícil que me pasó. Y como no sé, mamá y papá, contártelo así, pues lo hago a través de un cuento. Pero claro, eso a veces no lo decimos. Sería guay, ¿no? Que mandemos un WhatsApp y digamos, mira, esto no. Esto pasa, ¿no? De repente y decimos, quiero ese cuento, quiero ese cuento, quiero ese cuento, una y otra vez. Así que has adivinado y era muy complicado, ¿eh? Porque hay muchas mamás y muchos papás que dicen, ya, pero así aprende nuevas cosas, ¿no? Y yo tengo un cuento súper bonito que va sobre la primavera o va sobre, no sé, sobre algo que les ha pasado a ellos. A lo mejor nos gusta a nosotros como madres y como padres, pero a lo mejor a los hijos no. O a lo mejor a nuestra pareja no, ¿no? Y decimos, pero le vendría genial. Por lo que sea, no ha llegado, ¿no? Ahí como a lo más profundo de nosotros. Entonces hay que respetar mucho eso y decir, este cuento 100 veces, pues 100 veces. ¿Vale? Así hasta que ya digamos, ya no lo quiero escuchar más. Esto pasa muchas veces con los niños, Marta, que de repente, imagínate que han tenido, alguien les ha pegado en el colegio, les ha pegado un empujón, sin darse cuenta, pero le han pegado un empujón. Y llegan a casa y te empiezan a contar, pues mira, es que resulta que este niño me ha pegado un empujón y no sé qué, no sé cuántos. Y llega un amigo suyo y le dice, pues es que hoy me ha pasado esto. Y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y ya al día siguiente llega no sé quién y dice, cuéntale lo que te pasó en el cole. Y dice, ¿qué me ha pasado? Sí. ¿Vale? No se acuerda porque ya se ha desahogado tanto que ya es como lo del cuento, ¿vale? Es como que ya ha llegado el cupo, ¿no? De esto.
Esto es muy interesante para que podamos ver qué es lo que pasa, ¿no?, dentro de nosotros para poder desahogarnos en algunos momentos. O lo típico que elegimos esa película, que decimos quiero ver esta película una y otra vez porque me deja una sensación tan buena. Sí, Y la repetimos y la repetimos, ¿sí? O las canciones. también. ¿Te ha pasado con las canciones? Yo me las pongo en bucle directamente hasta que me las aprendo. ¿A ti te ha pasado también eso? Claro, es que lo necesitamos, ¿no? Es como, es una canción que nos llega a algún lugar profundo de nosotros, ¿no? Y necesitamos escucharla una y otra vez hasta que nos llega ahí a lo más profundo y decimos, ya, ¿no? Es como, ya no necesito escucharla más. No es me cansé de ella, que parece que sí, sino es, ya tengo integrado lo que necesitaba de esta canción, ¿no? Ya me he sanado, ya me he echado todo el betadine que necesitaba de Sí. esto. Ujú. ¿Tienes alguna pregunta más? Sí. Sí. ¿Cómo podemos elegir un cuento ideal para un momento difícil? Pues esto me lo han preguntado muchas veces mamás, papás y personas. En realidad es una pregunta muy difícil porque yo no sé la respuesta, ¿vale? No sé cómo podríamos elegir ese cuento. Lo que sí yo siempre invito es a descubrir, a ir y decir, voy a mirar este cuento, voy a leerlo a ver qué me pasa, ¿no? Y si, por ejemplo, estamos buscando... Imagínate un cuento para un niño que ha vivido una situación de celos con su hermanito porque ha nacido, bueno, acaba de nacer y lo está pasando muy mal y hay cuentos muy diferentes sobre celos infantiles. Pues yo diría, hay que buscar todos esos cuentos y ver cuál llega exactamente a ese niño o esa niña, porque no todos son de la misma manera. Y a lo mejor uno decimos, uy, este sí o este no. El cuento de la mariposa a mí, por ejemplo, fue un cuento que me encantó, el que he contado. Sí. Entonces, claro, dices, pues a mí me llegó, pero a lo mejor otra persona dice, pues a mí el cuento, ¿no? Pues no me Sí. llega. En realidad tiene que llegar a una parte muy emocional. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues descubrir, conocer mucha literatura, muchos cuentos, leer mucho, hasta encontrar eso, ¿no? Y decir, bueno, pues encontrar, ir a una biblioteca, por ejemplo, mirar unos cuantos o comprar unos cuantos y decir, venga, pues de estos voy a ver cuál es ese cuento que realmente para mí es el bueno. Y yo ahí hay algo que también recomiendo a veces y es escribir el cuento de vida, ¿no? Es como inventarnos un cuento con algo que ha pasado. Yo ahora que tengo una bebé muy chiquita me invento canciones con algo que le ha podido pasar y entonces de repente se le están saliendo los dientes, pues entonces me invento una historia simbólica, ¿no? Que son unas montañas, que son unas montañas de marfil que salen de la boca y entonces le digo, ¿no? Y empiezo a inventarme una historia relacionada con eso, o ay, que no se duerme y entonces que se lucha contra los sueños, ¿no? Y vamos acompañando a ver si desde ahí la persona se va calmando, ¿no? El otro se va calmando. Es una manera también un poco de inventarse, ¿no? Historias o... Bueno, hacerlo de esa manera es una muy buena manera. A mí me ayuda, tanto en los cuentos como en las canciones, porque a veces las canciones también nos ayudan mucho, ¿no? Son muy terapéuticas. Pues sabes que es nuestro momento del final, Marta, que queda nada, muy poquito tiempo para ir despidiéndonos. Sí. ¿Cómo se te ha pasado? Pues volando. Volando. ¿Hay alguna cosa más que se te ocurra así de repente de lo que hemos hablado? ¿Alguna duda que te venga o alguna cosa que quieras decir? Pues... Mira, a ver. Algo hay por ahí, ¿no? Estás intentando buscar la manera de expresarlo, ¿no? Sí. ¡Oh, qué buena cosa esa! Vamos a ver, dale un poquito de tiempo a eso. ¿Está relacionado con qué? Con lo de que los niños pidan una y otra vez los cuentos. Vale. ¿Y qué te viene ahí? Pues como un niño que se dé cuenta de que ese cuento ya no lo quiera leer más y quiera elegir otro. ¿Cómo ayudarle a eso? Sí. Pues sería leyéndolo una y otra vez hasta que la propia enseñanza del cuento le haya llegado. En realidad nosotros no podemos hacer nada, Marta. Es lo más bello y maravilloso. En realidad lo está haciendo su cerebro, ¿sabes? Su cerebro sabe cuántas veces necesita eso. Nosotros simplemente lo hacemos hasta que de repente él dice, ya. ¿Cuánto escuchamos a una persona para que ya, ¿no? Por ejemplo, Sí. no tenga más dolor? Pues es que no lo va a decir la persona. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Nada. Seguir escuchando. ¿Cuándo se le puede pasar, ¿no? A un bebé, por ejemplo, que esté llorando lo que le está pasando? Pues no sabemos, ¿no? Lo que necesite. Sí. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Nada. Simplemente estar ahí, haciendo lo mismo hasta que eso se calme de alguna manera. Pero es una gran pregunta, porque queremos, ¿verdad? A veces, ¿qué Sí. podemos hacer para ayudar, ¿no?
para que de repente le llegue la enseñanza. En realidad la persona sabe lo que tiene que hacer y simplemente tenemos que estar para que la persona suelte lo que tiene ahí. Y nosotros solo podemos estar presentes, a su lado, sabiendo que no podemos hacer nada más que contarle el cuento 100.000 veces. Y de repente, ¿qué más hago? Pues 100.001, ¿no? Y ya está. Y llegará un momento con esa paciencia, con esa calma que dirá, ya está, ya pasó. Esa es la paciencia, ¿no?, que tenemos que tener, porque a veces buscamos cosas muy mágicas, cuando en realidad lo más mágico es estar presente. ¿Te ha pasado que cuando tú estás mal no quieres que alguien esté a tu lado para que se te pase, sino que lo que quieres realmente es alguien a tu lado escuchándote, Sí. presente, pero que no tiene que hacer grandes cosas para que a ti se te pase, sino estar ahí, ¿no? Sí. Eso es lo que más necesitas, ¿no?, cuando te pasa algo. Ahí es donde vemos que no hay que hacer mucho, ¿no? Es una gran pregunta. ¿Y algo más se te ocurre? Yo creo que no. Nada más, pues vamos a despedirnos, tenemos que ir despidiéndonos. Bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo. En el próximo programa vamos a hacer invitados de niños y estará también invitada Marta para que vamos a venir a hablar sobre la guerra, sobre todo esto que ha pasado. Y bueno, sí que me gustaría también aprovechar para volver a decir lo de la feria, para que no se os olvide que estamos en la Feria del Libro y que mañana estaré por allí, que me hace muchísima ilusión estar en la Feria del Libro firmando. Así que mañana nos podemos ver por allí, a quien le apetezca acercarse. Y nada, quería daros las gracias a Paula, que está ahí al otro lado en el control, haciendo posible todo esto. A mi querida entrevistadora, que ha sido un lujo tenerte aquí. ¿Has disfrutado, Marta? Mucho. ¿Sí? ¿Te lo Sí. has pasado bien? ¿Sí? Sí. ¿Mejor de lo que te imaginabas? La verdad es que sí. Sí, me alegro mucho. Y a su mamá, que está aquí al lado, también haciendo posible que todo esto esté aquí, ¿verdad? Trayéndote hasta aquí, hasta la radio, ¿verdad? Y nada, pues que nosotros, como siempre, queremos seguir a vuestro lado y queremos seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en nuestra página web, raicespsicólogos.com, que además en el blog recomendamos muchas veces cuentos y tenemos que seguir publicando. Pero si de repente decís, hay un cuento para esto, por favor, pues nos podéis escribir y os hacemos una publicación en el blog para que podáis tener alguna referencia de algún cuento. Y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría.